José David Munguía Pallés fue general y ministro de Seguridad y Defensa. Durante años, fue el rostro del poder en materia de seguridad. Defendió la tregua de 2012 y cada decisión tomada desde el gobierno. Pero el hombre que se mostraba firme ante las cámaras terminó condenado a 18 años de prisión. Esta es la historia, en sus propias palabras. Comenzamos. Con la mano en alto y vestido de civil, el general retirado David Munguía Pallés fue juramentado como nuevo ministro de Justicia y Seguridad. He dado a David Munguía Pallés dos instrucciones básicas. Primero, construir una verdadera política de unidad nacional en torno a la buena batalla que libramos para garantizar la seguridad ciudadana. Y segundo, mostrar resultados concretos en la lucha cotidiana de las fuerzas del orden contra el crimen organizado y los delincuentes que operan en nuestro territorio nacional. Estoy convencido que no vengo a hacer milagros, pero me voy a comprometer con metas concretas que las vamos a dar a conocer a la población salvadoreña en su debida oportunidad. Estoy consciente que el problema de la seguridad es complejo. El pueblo salvadoreño espera mucho de nosotros. Al inicio se mostró tranquilo, seguro, casi imperturbable. Ante las cámaras proyectaba calma y control, mientras el país atravesaba una de sus etapas más difíciles en materia de seguridad. Antes que el sol salga, el ministro inicia su día firmando documentos pendientes, recibe informes del oficial de servicio, del director de la policía y de sus asesores. En su oficina sobresalen fotos con el Papa Juan Pablo II y Ronald Reagan, medallas y reconocimientos por doquier. Pero para mí lo más importante es la familia. Y aquí se destaca mi familia y pueden ver la foto de mi madre, que es una mujer que ha dado su vida por su hijo. El actual ministro ha estado en 2 periodos presidenciales como titular de la institución castrense y como ministro de Justicia y Seguridad. Una década durante la cual, asegura, han tenido importantes avances. Sin embargo, reconoce que aún hay muchos desafíos por enfrentar. La Fuerza Armada goza en este momento de un gran prestigio y ese prestigio hay que mantenerlo. Generar un justo balance entre la misión de la defensa y la soberanía, y en tiempo de paz ver qué medios se pueden utilizar para poder apoyar los planes de desarrollo de nuestro gobierno. Otro reto importante es seguir manteniendo una presencia fuera del país, proyectar al país a través de la participación de operaciones de mantenimiento de la paz. Mientras las pandillas mantenían un proceso de tregua con el gobierno, Munguía Pallés figuraba como uno de los principales protagonistas. Pero conforme avanzaba ese acuerdo, también crecían las dudas y los cuestionamientos en el país. Este proceso es imperfecto, lo hemos dicho, lo estamos tratando de perfeccionar, pero afuera lo miran como algo totalmente exitoso. Siguen habiendo asesinatos en El Salvador, pero ya no estamos hablando de 14 muertos al día, no estamos hablando de 25 muertos el sábado, 28 muertos el día domingo. Hoy en los fines de semana tenemos 6, 7 homicidios, siguen habiendo homicidios. Lo veo positivamente porque hemos avanzado bastante. Hace 7, 8 meses tú le preguntabas a la gente y el 2-3% te decía que este proceso estaba bien. Yo estoy convencido de que el gobierno que llegue, el gobierno que los salvadoreños elijan, tiene que seguir un proceso similar a este. Estamos totalmente satisfechos, creo que se cumplieron los objetivos que nosotros llevábamos. Uno de los objetivos era dar a conocer este proceso de disminución de la violencia que en el exterior sobre todo es considerado el proceso más exitoso. Mientras el ministro mantenía respaldo e inmunidad política durante el gobierno de Salvador Sánchez Serén, respondía con firmeza y en ocasiones con evidente molestia, cada vez que era cuestionado por los hechos que marcaban ese momento. Su postura era clara: defender su gestión ante cualquier señalamiento. Si tú me preguntas, en mi gobierno, ¿cómo valoro al ministro de Defensa? Yo lo valoro por la percepción que tiene la población, que una de las instituciones mejor evaluadas
es la Fuerza Armada. Y eso no se puede ver desligado del alto mando y del ministro. Mi pregunta específica es, ¿tiene la capacidad un director general de centros penales de autorizar por sí solo el ingreso de prostitutas a un centro penal? ¿Actuó solo o ya esto era conocido por otros funcionarios? Señora, perdón, pero yo pido más respeto para mis funcionarios. ¿En qué sentido, presidente? Y en este sentido, yo vuelvo a insistir, vayan a la Fiscalía, pregunten a la Fiscalía. Ellos son los que tienen que determinar cómo sucedieron los hechos. En este caso, nosotros, vuelvo a repetir, no vamos a interferir en las investigaciones que está haciendo la Fiscalía. La pregunta creo que fue bien específica y con el respeto del mundo, tomando en cuenta que el ministro de Defensa era el ministro de Justicia. Entonces la pregunta, le insisto... Es que tu pregunta lleva una acusación. No, es una pregunta... No. Yo te pido respetar. Yo quisiera que me la respondiera el ministro de Defensa, presidente, con todo respeto. Porque él era un funcionario que antes estaba y supuestamente conocía. Pues sí, pero estaba en aquel gobierno, pero es la Fiscalía la que tiene que determinar. No es él, es la Fiscalía. ¿No habrá entonces respuesta del general? En ese sentido, general. No sé si él quiere, pero es ahondar un tema que tiene más que todo un propósito, perdonen que se lo diga, un propósito partidista. Yo le pido al periodista que tenga ética. Aquí hay una política de querer desestabilizar el gobierno. Y uno de los factores que quiere desestabilizar es la Fuerza Armada. Entonces yo creo que trabajemos con ética. El país requiere un profesionalismo de la Fuerza Armada. Bueno, primero quiero agradecer al señor presidente el apoyo al ministro de la Defensa y el reconocimiento a la Fuerza Armada. Lo cierto es que se está haciendo un manejo un poco morboso de estos temas. Ya dije yo anteriormente de que hay una serie de vulnerabilidades en el sistema que no han sido superadas y algunas veces se escapan del control de los funcionarios, ¿verdad? Pero es lamentable que estemos queriendo nosotros unificar al país, salir adelante, resolver los problemas de la violencia, cuando hay fuerzas políticas que hacen un manejo morboso de este tipo de incidentes con el objeto de gastar la gestión que se está desarrollando con mucha voluntad para llevar tranquilidad y paz a los salvadoreños. Pero no todo era como lo pintaban. Con el tiempo, la verdad empezó a salir. La historia oficial comenzó a caerse, y lo que se vendió como una solución terminó beneficiando a quienes le hacían daño al país. Ahí fue cuando todo cambió. Trata de intimidarme a mí, y a mí el fiscal no me va a intimidar. No va a intimidar a los oficiales, no va a intimidar a nuestros soldados, en los cuales se ensaña cada vez que hay un juicio. Y quiere intimidar a los jueces también. A mí realmente me da pena ajena ver a un ministro de Defensa declarando a favor de imputados. No puede ser. Un funcionario debe ser serio y correcto. No es posible que se esté prestando un funcionario a estar declarando en un tema tan bochornoso y tan sensible que dañó a la población. Y en el caso específico de la tregua, recuérdese que mucha gente dijo que esto no iba a durar una semana. Los resultados que esto está dando, punto, con la gran operatividad que les hemos demostrado a nosotros que tienen las instituciones, tanto la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada, le están garantizando al pueblo salvadoreño que vamos a seguir disminuyendo los índices delincuenciales. Y yo estimo particularmente en el caso de la tregua que se va a seguir manteniendo. En el marco de todo eso se dio este proceso que la gente lo llamó tregua, que a mi entender ha sido el proceso más exitoso que ha habido en este momento en términos de disminución de la violencia. Con el paso del tiempo, las investigaciones avanzaron y el caso tomó fuerza. Pero Munguía Pallés no guardó silencio. Ante los señalamientos,
aseguró que el proceso en su contra estaba armado y que las pruebas del caso Tregua habían sido fabricadas durante la gestión del entonces fiscal Luis Martínez. Fueron montadas por dos personas, que uno está preso en este momento y el otro anda huyendo. Me refiero al fiscal Martínez y al fiscal Arriaza. Para el día de mañana ha sido citado ya el señor Raúl Mijango con el tema Tregua. Para el 18 también de este mes al general Munguía Payés, y así vamos a continuar desarrollando la investigación de Tregua. Yo no puedo decir que no hubo nada ilegal. Durante el periodo de la mano dura hubieron ilegalidades. A mí me extraña las declaraciones del fiscal en el sentido de que está tratando de convencer a los testigos para que declaren en contra mía. Y bueno, si no declaran es porque no hay nada. Si les están ofreciendo disminuciones de penas, además yo tengo fuero. Antes de capturarme a mí, tienen que pasar por la Asamblea Legislativa. Mientras el proceso avanzaba, comenzaron a conocerse hechos graves relacionados con el uso de armamento de alto poder. La Fuerza Armada de El Salvador informa a la opinión pública que de las 1.545 armas calificadas irresponsablemente como faltantes en la madera de este rotativo, todas estas armas se encuentran dentro de los almacenes de nuestra institución. Algunas de estas armas que esta empresa había pactado cambiar con nosotros, no las podía comercializar después en los Estados Unidos, porque eran armas para coleccionistas. Por lo tanto, nos la devolvió. En 2020, mientras se enfrentaba el proceso por el caso Tregua, a David Munguía Payés no se le envió de inmediato a un centro penal. El tribunal le otorgó arresto domiciliario. La decisión se basó en su edad, su estado de salud y el contexto de la pandemia, ya que en ese momento no existía una sentencia definitiva en su contra. Sin embargo, esa medida no sería permanente. Con el avance del proceso, el beneficio fue revocado y se ordenó su traslado a prisión mientras continuaba el juicio. Yo nunca me reuní con pandillas. No voy a responder, son mis abogados los que van a dar declaraciones, búsquenlos a ellos. Pero eso no implica que sean los únicos elementos probatorios aportados en el proceso, sino elementos que a su criterio le llaman poderosamente la atención, ya que acreditan fehacientemente la participación del ahora imputado, así como también que es el autor directo de los hechos que se le están imputando. Tras un periodo bajo arresto domiciliario, en diciembre de 2021, un juez especializado revocó esa medida y ordenó a David Munguía Payés ser trasladado al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, como parte de la continuación del proceso en su contra. La medida se adoptó por el riesgo de fuga y la posible interferencia en el caso, marcando un nuevo capítulo en la justicia salvadoreña. Desde entonces, permanece recluido mientras se llevó a cabo el juicio que culminó con su sentencia. Que lamento lo que nos ha pasado. El exministro de Defensa, David Munguía Payés, fue condenado en mayo de 2023 a 18 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas, en el proceso relacionado con la llamada tregua entre pandillas en El Salvador. El fallo fue emitido por el Tribunal Especializado de Sentencia, que determinó que hubo participación en negociaciones irregulares que favorecieron a estructuras criminales durante el periodo en que ejercía funciones públicas. De igual forma, el expresidente Mauricio Funes también fue sentenciado. Con él continuaremos en nuestra próxima serie de videos. Coméntanos si quieres más investigaciones y síguenos como Radar Salvadoreño para no perderte ningún detalle.